Dios les bendiga en esta tarde, mis hermanos y amigos. Espero que estén bien, que estamos a media semana, pero espero que todos la estén pasando bien. Fuera de todo lo que se está viviendo a nuestro alrededor, pues tenemos que esforzarnos por vivir tranquilos, no dejar que las cosas nos atormenten, no dejar que el miedo nos oprima, sino estar confiados en nuestro Dios. Como ya lo hemos venido haciendo por varios miércoles, al igual que los domingos, a través de estos medios, quiero compartir de la palabra de Dios una vez más con ustedes y deseo que sus vidas sean bendecidas por Dios en una manera especial, muy especial. Hoy voy a tocar un tema muy delicado y aunque tengo poco tiempo voy a tratar de darme a entender con cada uno de ustedes, que ustedes me entiendan lo que estoy tratando de enseñar, y como lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir una vez más. Mi deseo es que con las pocas cosas que yo mencione aquí en este video, traiga ideas a su mente de ustedes, aplicaciones a la vida de ustedes, muchas más ideas que las que yo pudiera mencionar aquí, o aplicaciones a nuestra vida. Ese es mi deseo, nuestro deseo, que mientras yo digo una palabra, ustedes digan: oh, si la Biblia dice esto en otro lugar, estoy de acuerdo, o recuerden algún otro versículo que pueda apoyar lo que estoy diciendo en este momento, que quizá a mí se me pasó. Pero quiero comenzar con una oración y después entramos a la palabra de nuestro Dios, que le voy a invitar que oremos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por un día más de vida que nos das, un precioso tiempo, Señor. Aunque hay amenaza de tornado, Señor, tú el control lo tienes siempre, Señor, y nos refugiamos en ti. En esta hora, mi Señor, te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos que van a estar mirando este video, los que se conectarán más de rato, más tarde, y los que un día lo mirarán, Señor, puedan ser edificados, Señor, por tu palabra, que sea atesorada en sus corazones, al igual que en los nuestros. Gracias por ser nuestro Dios y gracias por amarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como dije, voy a tocar un tema muy delicado, pero espero en mi Dios que nos demos a entender con ustedes, y que ustedes también ahí en su casa, si después quieren confirmar lo que yo estoy leyendo y diciéndoles, pues sería mucho mejor. Vayamos a la palabra del Señor. Vamos a estar mirando hoy la carta a los Efesios. Mientras yo sigo hablando, le doy un poquito de oportunidad para que usted, si tiene su Biblia a la mano, la pueda tomar y buscar la carta a los Efesios. Y vamos a estar en el capítulo 1 de los Efesios, carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 14, capítulo 1, versículos 1 al 14. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, es un versículo hermoso, me gusta mucho. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ese hermoso versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice ese versículo 3. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a leerlo una vez más, me equivoqué. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Un tema delicado mencioné, aunque cuando le mencione el tema va a decir, no le veo nada de delicado, pero hay unas palabras ahí que son muy delicadas, muy interesantes, como está la palabra ahí, predestinación. Muchas personas hacen conflicto por ese tipo de palabras. Muchas personas están en desacuerdo en las diferentes interpretaciones que le dan. Pero bueno, vamos a entrar entonces al mensaje, al tema de hoy. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Ese es el tema de hoy. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Rápidamente, dice el versículo 3, en la última parte del versículo, después de bendecir a Dios, el apóstol Pablo, y invitar a los efesios a bendecir a Dios, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué tomo este tema de alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros? Bueno, en el versículo 3 al final dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Hermano, amigo, usted que está mirando ahí en esta hora, Dios nos ha bendecido ya, dice ya, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. En Cristo están todas las bendiciones que usted y yo necesitamos, en Él. Ahí está toda la bendición espiritual que usted y yo necesitamos. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Versículo 4, inmediatamente entramos en materia. Versículo 4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Mire, esa palabra, nos escogió antes de la fundación del mundo. Sinónimos de escoger, dice, elegir, seleccionar, separar, apartar. Eso es lo que nos está diciendo esta sola palabra. Nos escogió, nos eligió, nos seleccionó, nos separó, nos apartó. Muy importante lo que voy a decir a continuación. Por eso le decía que es un tema delicado, allá yendo a la palabra. El tema en sí, alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, suena muy sencillo. Pero lo que está escrito ahí es muy, muy interesante y en algunas personas causa contradicción, causa hasta en ellos discusión, pero lo estamos haciendo lo más sencillo que podamos para poderlo entender. Nos escogió en Él, dice. Si usted checa bien ahí el versículo 4, dice, según nos escogió en Él. Y el versículo 3, antes de terminar, dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él. Alabemos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, hermano, amigo que está mirando ahí. Una pregunta muy delicada lo que voy a decir. ¿Cuándo sucedió esto? Una pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta elección? Basado en el versículo 4, usted va a decir, la respuesta está fácil. Si ponemos atención, vamos a decir, la respuesta es muy sencilla. ¿Cuándo ocurrió esta elección? Si usted se pregunta ahí, usted se puede responder usted solo o usted sola inmediatamente en el versículo 4. ¿Cuándo sucedió esa elección? Dice, antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y el contexto de ese versículo, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Antes de que eso sucediera, ya Dios. Por eso quiero invitarlo a que alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Antes de que la tierra fuera formada, los mares y todo lo que usted mira y no puede mirar también, los cielos y todo lo que existe, usted ya había sido elegido. Usted ya había sido elegida antes de la fundación del mundo. Y por eso no me quiero meter en muchas dificultades. Hace tiempo escuché un predicador y me gustó lo que él dijo. Dijo, no voy a decir nada de lo que no esté escrito ahí, aunque se presta para decir algunas cosas que no están escritas ahí. No las voy a decir. Dijo, voy a decir solamente lo que está escrito ahí. Entonces, ¿cuándo sucedió esa elección que usted y yo fuimos elegidos, seleccionados, separados, apartados? Antes de la fundación del mundo. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, hermano, amigo. Por eso ese tema. Debemos de alabar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo no perdió tiempo y dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice la Biblia,
antes de la fundación del mundo. Antes de que Génesis 1:1 fuera pronunciado, ya Dios había elegido y había bendecido en los lugares celestiales en Cristo a usted y a un servidor. Aleluya. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros, hermano, amigo, con toda bendición espiritual. Alabemos a nuestro Dios. Antes de la fundación del mundo ya éramos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y nuevamente le vuelvo a decir, alabemos a nuestro Dios por lo que ha hecho con usted, con su familia, con los cercanos ahí. Dios los ha elegido, Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual. Y váyase preparando, porque al final del mensaje tengo algo por ahí que decirle, que lo va de repente un poquito a... Primero dijo todo esto y ahora está diciendo esto. Lo voy a preparar desde ahorita. Prepárese para cuando termine el mensaje, usted entienda lo que estoy tratando de decir, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 4. Sí, qué hermoso, dice ahí, ¿verdad? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero hay un propósito ahí. Hay un propósito que quizá ahí es donde, pues... Sí, nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que la tierra fuera formada, antes de que Él dijera, hágase el universo, todo, antes de que eso sucediera, ya nos había elegido. Pero, dice la Biblia, versículo 4, hay un propósito también ahí inmediatamente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice la Biblia. Sí, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en Él, o nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero hay un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren lo que estoy hablando, y yo solamente repito lo que dice la Biblia, hermano, amigo que está ahí, ahora ya conectado en esta hora. Lo dice la Biblia. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo en Él, para que usted, su familia, los que lo rodean y todo el mundo, solo que se ha perdido eso e ignoran estas cosas que la Biblia dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, amigo que está mirando en esta hora, alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha bendecido, amén, aleluya. Nos ha bendecido en una manera especial. A todos nos ha bendecido el Señor. Nos ha llenado de bendiciones, y espirituales y materiales también. Pero estamos hablando las espirituales en este momento. Pero dice el versículo 4, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y no voy a decir mucho, porque casi siempre decimos lo mismo cuando hablamos de la palabra santo. Pues nos escogió para que fuésemos apartados, como siempre usamos esa palabra, apartados del mundo, apartados para Dios, para que hagamos su voluntad, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para eso nos apartó, para vivir en santidad. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo no perdió tiempo y dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo en Él, otra vez, ¿para qué? ¿Para qué? Usted viva una vida en santidad. Un servidor, vivamos una vida en santidad. Para que usted enseñe a sus hijos a vivir una vida en santidad, apartados de lo que el mundo practica. El mundo practica muchas cosas malas: fornicación, adulterio, borracheras, chismes, celos, iras, contiendas, muchas cosas más asquerosas. Pero Dios, y no saben, no han entendido que Dios eligió a todas las personas. Me voy a atrever a decirlo de esa manera. Eligió a todas las personas desde antes de la fundación del mundo, pero para que fuésemos santas y sin mancha delante de Él. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y usted se quedará pensando, acaba de decir que eligió a todos. Sí, lo dije así. Lo dije así. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, sino a todas las personas que habitan el mundo. Dios las ha amado, las ama y las va a seguir amando. El que se arrepiente bien y el que no perecerá, dice la Biblia allí mismo en Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree, quiere decir que no todos van a creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dije. Dios eligió a todas las personas, solo que las personas han decidido no seguir a Dios, no recibir su elección que Él ha hecho, que Él los haya apartado. No han decidido hacer eso. Y eso sucedió desde Adán y Eva, y no me voy a meter en ese asunto ahorita, pero dice la Biblia, versículo 4, para que fuésemos santos delante de Él. En toda nuestra manera de vivir, dice la Biblia en algún otro pasaje que puedo citar rápidamente. Hermano, amigo, alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos escogió en Él, en Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y cuando digo sin mancha, estoy hablando de perfección, para que sin mancha, sin defecto estoy hablando, perdón, la palabra no era perfección, era sin defecto, o sea, lo más, ahora sí, perfecto que podamos ser, hermano, amigo que está mirando ahí. Para eso Dios nos escogió, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos viviendo en santidad para nuestro Señor? ¿Estamos viviendo? Si no, lo invito a que comience a vivir, y de igual manera yo mismo tengo que esforzarme para vivir en santidad y ser ejemplo también a los que me rodean, a mi familia, a mi esposa, a mi madre, mi suegra, mis familias alrededor, mis hermanos, todos, vivir dándoles ejemplo también a ellos. Tengo que vivir en santidad. Para eso me eligió Dios, para eso lo ha elegido a usted también. Pero tiene que vivir en santidad, tiene que vivir sin mancha, o sea, sin defecto. Tenemos que esforzarnos para lograrlo delante de Él, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 2, versículo 5, no solamente nos escogió, como dice el versículo 4, sino también, y esta palabra es muy delicada, por eso mencionaba desde un principio, no me quiero meter en problemas con nadie ni con nada, solamente leo lo que está ahí. Nos predestinó, y otra vez digo, alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. El apóstol Pablo no perdió tiempo y dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos escogió en
Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, dice la Biblia en versículo 5. Nos predestinó. ¿Y desde cuándo? La misma pregunta de hace rato. ¿Desde cuándo? Versículo 4 tiene la respuesta otra vez. Desde antes de la fundación del mundo, usted ya había sido predestinado para que creyera en Jesús. Todas las personas han sido predestinadas para que en Cristo encuentren la salvación, pero muchas, la mayoría, dice Mateo, allá por el capítulo 7, que la puerta ancha, donde mucha gente va hacia esa puerta a la destrucción, y la puerta angosta, donde van pocas personas, el camino angosto, es difícil vivirlo, pero no es imposible. Bueno, todas las personas, me estoy atreviendo a decir esto, todas las personas fueron predestinadas para encontrar salvación en Cristo, pero no todas están tomando esa predestinación que ya ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Amigo, alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. No solamente nos escogió, no solamente nos bendijo con toda bendición espiritual, no solamente nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sino que ahora nos dice que también nos predestinó. ¿Desde cuándo? Desde antes que Génesis 1:1 fuera mencionado, ya habíamos sido predestinados para encontrar salvación en Jesús. Yo espero que alguien que esté mirando en esta tarde y que no ha entregado su vida a Jesús, escúcheme en esta tarde, escúchenme, o los que me vayan a escuchar un día más adelante, escúchenme. Usted fue predestinado para encontrar salvación en Jesús. Si usted no la quiere tomar, usted me va a entender al final cuando voy a terminar por qué estoy diciendo todo esto. Si usted no la quiere aceptar, el problema va a ser suyo. Las dificultades van a ser para usted, pero las personas han sido predestinadas, han sido escogidas para que un día encuentren los que no han encontrado salvación en Cristo Jesús. Han sido ya escogidas y predestinadas. Quizá voy a parar un poco y voy a los que me lleguen a mirar, no me juzguen hasta que termine todo el mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque esas palabras de predestinación son palabras delicadas, son palabras que forman conflicto. ¿Y por qué más todavía? Porque me estoy atreviendo a decir que todas las personas fueron predestinadas para encontrar salvación en Cristo. Pero las personas toman su propia decisión de no recibir esa predestinación, de no hacerlo, de no recibir lo que Dios tiene para ellos desde antes de la fundación del mundo. Cuando termine me va a entender lo que estoy tratando de decir. Nos predestinó. ¿Desde cuándo otra vez? Desde antes de la fundación del mundo. Sinónimos de predestinar: elegir, destinar, decidir, disponer, señalar, escoger, proponer, consagrar. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había elegido, ya Dios te había destinado, Dios había decidido lo que tenía para ti, había dispuesto lo que tenía para ti, había señalado lo que tenía para ti, había escogido lo que tenía para ti, había propuesto ya lo que tenía para ti y había consagrado lo que tenía para ti. Otra vez miramos la palabra para en el versículo 5. Mire, en el versículo 5 volvemos a mirar la palabra para. Así como en el 4, después de decir que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante o por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No me juzgue por lo que estoy diciendo. No me juzgue hasta que terminemos el mensaje. Otra vez miramos la palabra para, el propósito. Todo lo hizo por amor, para ser adoptados hijos suyos. Escúcheme eso que está diciendo la Biblia. Yo solamente repito lo que dice la Biblia.
para que, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, dice la Biblia en Juan 1:11 al 13, versículos muy conocidos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a meter una enseñanza dentro de la que estoy dando ahorita. Para todos aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios, si eso fuera cierto, si esa frase fuera cierto, que todos somos hijos de Dios, escuche bien lo que voy a decir. Si esa frase fuera cierto, que todos somos hijos de Dios, ¿para qué queremos la adopción? No necesitamos ser adoptados si todos somos hijos de Dios. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Alabemos a nuestro Dios. Como el apóstol Pablo dijo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió para que en Él, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para, otra vez la palabra, para ser adoptados hijos suyos mediante o por medio de Jesucristo. Si todos fuéramos hijos de Dios, ¿para qué necesitamos la adopción? No hay necesidad de adopción. Entonces esa enseñanza es equivocada. Que todos somos hijos de Dios es un error. Tenemos que ser adoptados por medio de Jesucristo para entonces, como dice Juan 1, 12 y 13, lo que acabo de leer, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros, hermanos, amigos. No necesitaríamos ser adoptados si todos fuéramos hijos de Dios. Y saben, no hay ningún mérito de nosotros. Versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. No hay ningún mérito suyo o mío, algo que hubiéramos hecho para entonces merecer esa adopción, para entonces merecer esa elección o toda bendición espiritual. No hemos hecho nada usted y yo. No hemos hecho nada, ningún mérito. Todo dice la Biblia ahí, según el puro afecto de su voluntad, dice la Biblia. No hay mérito suyo ni mío, es puro amor, su cariño para con la humanidad que ha sucedido todo esto, su amor de nuestro Dios. Aleluya. No solamente nos bendijo con toda bendición espiritual y nos escogió en Él y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, sino que versículo 6 nos hizo aceptos, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice la Biblia. Definición de acepto: admitir con gusto a alguien o recibir bien a alguien. Mire, para que lo alabemos por la grandeza de su gracia, ese favor inmerecido que Dios ha hecho con cada uno de nosotros en Cristo, esa gracia, ese favor, ese regalo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros, el cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez le digo, no tenemos ningún mérito, usted y un servidor aquí parado delante de usted en esa pantalla, no tenemos ningún mérito. Todo es por su amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por su gracia. Ahí dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. Amado hermano, alabemos a Dios. Alabemos a nuestro Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Alabemos a nuestro Dios.
nos hizo aceptos, es lo que acabo de leer ahorita en la última parte. Versículo 7 dice la Biblia, nos redimió, dice la Biblia. Hermano, amigo, nos redimió. Y regreso siempre al versículo 4, donde dice, antes de la fundación del mundo. Y me voy a atrever a decirlo nuevamente. Voy a atreverme a decir nuevamente. Si alguien llegase a decir algo, pues no sé qué va a pasar, pero me atrevo a decirlo otra vez. Desde antes de la fundación del mundo, ya las personas estaban siendo redimidas, pero hay personas que no quieren aceptar esa redención, y cuando vaya terminando me va a entender mucho mejor. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Rápidamente le repito esto, no solamente nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, sino que también nos redimió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de nuestro Dios ya estaba el ser humano redimido, pero la gente no ha querido aceptar esa redención. La gente se muestra indiferente a las cosas de Dios ahorita en la actualidad. No toda, pero es poca también la que acepta todo esto que la Biblia dice, que lo escogió, que lo predestinó, que lo aceptó. Y ahorita lo que estamos mirando, lo redimió. Hay poca gente que acepta todo esto, hermano, amigo, y algunos lo aceptan a medias nada más. Quieren seguir viviendo en el mundo y quieren seguir sirviendo a Dios. Eso no va a funcionar tampoco. En cualquier momento usted se va a encontrar con una triste realidad. Dice el versículo 7, nos redimió. Sinónimos de redimir: rescatar, librar. Rescatar, recuperar, comprar, librar por algo, por pago de rescate. Eso es redimir, rescatar, recuperar, comprar, librar por el pago de rescate. ¿Cómo lo hizo en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo? Nos redimió en la cruz del Calvario. Recién acaba de pasar a lo que nosotros llamamos Semana Santa o Pascua, y eso era lo que estábamos mirando. Allí nos redimió el Señor Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario. No pagó con oro, ni pagó con plata u otro metal, sino con su propia sangre, una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Señor por lo que ha hecho con nosotros, hermano, amigo? ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios con todo lo que Él ha hecho con nosotros, hermano, amigo? Alabemos a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, y lo que acabo de mirar ahorita, nos redimió, pagó el precio que nadie más podía pagar, sino solamente Él, nuestro Señor Jesucristo. Un precio que usted y yo nunca pudiéramos haber pagado, pero Él lo hizo por usted y por mí. Y me voy a atrever a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque eso ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo dice el versículo 4, hermano. Ya estaba en el corazón de Dios. Que la gente no lo acepte hoy en la actualidad es problema de la gente. Pero hoy invito, y alguien que llegue a mirar este video en un futuro lejano, lo sigo invitando. Acepte lo que Dios ya había puesto en su corazón de Él desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo.
ya había bendecido a las personas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, los había escogido en Él para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice la Biblia, por medio de Jesucristo. Hermano, ¿cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Alabemos a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros, hermano. Si nunca había escuchado algo como lo que está escuchando hoy de la palabra de Dios, yo lo invito a usted a que reflexione. Dios, desde antes de que esto iniciara, el mundo fuera formado, Dios ya tenía salvación para usted. Dios ya lo había escogido, ya lo había predestinado. Dios ya lo había hecho. Dios ya lo había aceptado. Dios ya lo había redimido. Es lo que tiene que hacer usted, aceptar lo que está escrito en su palabra. Ahora, déjeme decirle algo. Siempre lo digo de esta manera. Si me tengo que alargar un poquito más, lo siento, lo voy a tener que hacer porque siempre lo digo de esta manera. El mencionarle a las personas que lo que dice el versículo 3, 4, 5, 6, 7, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Si yo le quiero endulzar el oído a las personas y dejarlos nada más con eso ahí, con ese pensamiento, todos bendecidos, todos elegidos, así lo dije hace rato, todos elegidos, todos predestinados, todos redimidos. La gente va a decir, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo si ya estoy bendecido, ya estoy elegido, ya estoy predestinado, ya estoy redimido? ¿Para qué me preocupo por la vida? No tengo que hacer nada ya todo sucedió. Escuche, por eso desde el principio dije, esperen hasta que termine y entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios todavía nos va a enseñar. Voy a comenzar a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11, 12, y después voy a entrar 13 y 14 y ahí voy a terminar. Dice, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y eso es que Cristo iba a venir para salvar a la gente, a las personas, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, nuevamente esa palabra, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Escucha esa palabra nuevamente, esa palabra siempre trae contradicción. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Voy a parar ahí porque los pastores que un día me lleguen a mirar, no quiero que me escuchen como si estuviera desubicado. El apóstol Pablo está hablando aquí de dos grupos de personas. Uno, los judíos, y dos, los gentiles. El apóstol Pablo, cuando dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que, dice, primeramente esperábamos en Cristo, nosotros, dice él, los judíos, y después dice, versículo 14, y escúcheme con mucha atención, porque aquí nos vamos a entender todo lo que he estado hablando ya casi por una hora. Aquí nos vamos a entender. Versículo 13. En Él también vosotros, dice la Biblia, en Él también vosotros. Versículo 13. Habiendo oído, escúchenme esto, es importantísimo, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad. Y después dice,
y el evangelio de vuestra salvación, dice la Biblia. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, número 1, y el evangelio de vuestra salvación, número 2 y 3. Creísteis, dice la Biblia, habiendo creído en Él, en Cristo. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Fuimos escogidos en Él, fuimos predestinados en Él, fuimos aceptados en Él. Y ahora viene Pablo y le dice aquí a los efesios y a los gentiles de ese tiempo que había en ese grupo, vosotros también, dice, habiendo oído la palabra de verdad, aquí, la Biblia, la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio, hermano amigo? Que Cristo vino, murió, resucitó murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos y vive para interceder por usted y por mí. Tenemos salvación en Él. Dice aquí el versículo 13, habiendo escuchado la palabra de verdad, aleluya, y el evangelio de vuestra salvación, ¿cómo no te vamos a alabar, nuestro Dios, con todo lo que has hecho con nosotros? Habiendo creído, dice la Biblia. Escúcheme esa palabra. Habiendo creído, dice la Biblia, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, amigo, usted se dirá, pero esta carta dice ahí cuando comienza Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Muchos dirán, pues le está hablando a los de Éfeso, hermano. No nos está hablando a nosotros directamente. Déjenme decirle un detalle que estaba estudiando y leí y me pareció interesante. Esta carta la mandaron a diferentes iglesias y lo único que hacían era, eso es lo que dicen muchos historiadores que son fieles, lo único que hacían era cambiarle el nombre. Cuando se la mandaban a otra iglesia, dejaban un espacio para escribir según a la iglesia donde iba. En un ejemplo, yo pudiera decir ahorita, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Washington, Georgia. Dios bendiga a mis hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Lavonia, allá con mi hermano Wilmer. Y así era como sucedía. No vamos a decir, pues era para los efesios, hermano. Toda esa elección, predestinación y redención y todo eso era para los efesios. Hermano, amigo, era para usted y era para un servidor. Lo que Dios estaba haciendo desde antes de la fundación del mundo. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Alabemos a nuestro Dios. Pablo le dice a estos dos grupos, nosotros ya esperábamos a Jesucristo, les dijo a los judíos, y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es clave lo que estoy diciendo, hermano, habiendo oído la palabra de verdad, y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted nunca ha escuchado la palabra de verdad, o la ha escuchado, una cosa es escuchar y otra cosa es hacer caso de lo que estamos hablando. Ellos escucharon, dice, la palabra de verdad, y el evangelio de vuestra salvación, de nuestra y de ellos también. Y después dice, y habiendo creído. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La gente ha sido predestinada, ha sido elegida, ha sido adoptada, ha sido redimida desde antes de la fundación del mundo. Pero la gente, aunque escucha la verdad, la palabra de verdad, no hace caso. El evangelio de su salvación de ellos no hacen caso, mucho menos creen como creyeron estos dos grupos de los que estoy hablando aquí en esta parte de la Biblia. Es clave lo que estoy diciendo. Al principio comencé diciendo que todas las personas fueron predestinadas para encontrar salvación en Cristo. Las personas no quieren hacerlo, no quieren hacerlo.
Porque me estoy basando en el versículo 14 y 13, lo que estoy diciendo al último. Tienen que oír la palabra de verdad. Ahorita hay mucha mentira en el mundo. Mucha gente sale diciendo cualquier cosa allí, tiene miles de seguidores. Pero no quiere decir que sea la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y dice aquí, habiendo creído, creyeron en Jesús, depositaron su fe en Jesús. Y entonces, aquí viene termino casi con esto. Después de haber escuchado la palabra de verdad, después de haber creído el evangelio de su salvación, hermano, amigo, dice la Biblia, no lo digo yo, versículo 14, versículo 13, casi al final, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados, marcados por Dios, propiedad de Dios. El que oye la palabra de verdad y el evangelio de la salvación y cree, tiene salvación, tiene vida eterna, entonces ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa, las arras hasta el tiempo de nuestra redención, de nuestra posición adquirida, dice la Biblia. Pero tiene que suceder esto. Tienes que ser sellado después de escuchar la verdad, después del evangelio de vuestra salvación y después de creerlo. Dice la Biblia que tienes que ser sellado. Aunque, lo dije desde un principio, todas las personas fueron predestinadas, redimidas, escogidas, adoptadas. Todo esto fue ya desde antes de la fundación del mundo. Pero la gente no lo acepta. La gente no lo acepta. Y yo invito a cada uno de los que no lo han hecho, que están por ahí mirando, más tarde mirarán, o algún día en su vida llegarán a mirar este video. No deje pasar más tiempo. Y el que usted escuche estas palabras y diga, no, pues ya para qué me apuro, ya me escogió, me predestinó, me aceptó, me adoptó. No se engañe a usted mismo. Termino casi con el versículo 14 y 13 y 14, donde dice, hay que escuchar la palabra de verdad, no porque haya sido escogido y predestinado, adoptado, redimido, no. Usted tiene que escuchar la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y no solamente escucharlo, creerlo. Entonces Dios lo va a sellar a usted con el Espíritu Santo de la promesa que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar al Espíritu para que estuviera con nosotros. Hermano, amigo, dice la Biblia, son las arras, es el anticipo que Dios está dando, diciéndonos, esto les estoy dando el anticipo de que es cierto, de que es verdad, que los bendije con toda bendición espiritual, los escogí, los predestiné, los he adoptado, hijos míos, predestinado, los he redimido, pero, hay que escuchar la palabra de verdad. Hay que creer el evangelio de vuestra salvación. Entonces se hace efectivo. Y siempre ha sido efectivo, pero las personas no lo han aceptado como deben de aceptarlo. Hermano, amigo, si usted nunca lo ha hecho, lo invito a que lo haga. Lo invito a que lo haga. No se trata nada más de leer la palabra de Dios, de escucharla. No se trata nada más de eso. Y escuchar el evangelio, oh, qué hermoso, qué bien se oye. Creerlo, esa es la clave. Entonces usted va a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿y esa marca acaso va a ser un fierro caliente que va a decir propiedad de Dios? No, tampoco, no se exagere. Su manera de vivir en santidad, como decía el versículo 4 donde empezamos leyendo, que decía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso lo va a estar marcando a usted, le va a estar dando una marca de que usted es diferente, usted está viviendo diferente a las personas, usted es diferente a los demás, usted quiere agradar a Dios. Cuando usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios,
usted va a vivir una vida completamente diferente a la que el mundo vive. De eso está hablando. Y ese fue el anticipo, el depósito de decir, aquí está este sello, son propiedad mía, dijo el Señor. Si lo puedo decir de esa manera. Hermano, amigo, no deje pasar más tiempo. Alabemos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Alabemos a nuestro Dios. ¿Cómo no lo vamos a alabar después de leer todo lo que ha hecho con nosotros, mis hermanos, mis amigos? Que Dios nos ayude. Que Dios lo ayude ahí donde usted está. Comente con su familia. Háblele a su familia de Cristo. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Les pidamos con una breve oración, Padre. Damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has bendecido, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por amarnos. Sé tú, Señor, guiándonos para ser mejores hijos tuyos, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias por ser nuestro Dios. Pido una bendición especial, Señor, por aquellas personas que están mirando el mensaje, que más tarde lo mirarán o que algún día lo mirarán, Señor. Que tú abras su entendimiento, Señor, y acepten, Padre, escuchen la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y lo crean, Señor, y puedan tener acceso, Padre, a esa vida eterna que tú tienes. Y de esa manera sean sellados, Señor, por ti con tu Espíritu Santo de la promesa, mi Dios, que es las arras. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los esperamos el domingo, si Dios lo permite, a las 12 del mediodía. Estaremos transmitiendo otra vez. Dios les bendiga a todos en una manera muy especial.